Nosotras, Susana y yo, que venimos de Barcelona y nos estamos formando en counseling con Jesús, lo que vamos a exponer es un recorrido, una pincelada de lo que sería un proceso de duelo, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña... Es una descripción... Vamos a hacer como un recorrido, ¿no? Un camino como muy descriptivo, porque luego queremos hacer el taller que será de una manera mucho más vivencial para recorrer lo que sería o acercarnos más a las emociones o al contacto emocional con lo que representaría el duelo. Y empieza Susana. De otro paso. Vamos a enfocar el trabajo o la exposición en cómo desde el counselor podemos acompañar en estos procesos de duelo, ¿no? En cómo podemos facilitar este contacto con el duelo. Antiguamente, todos los rituales y ceremonias del duelo acompañaban, ¿no?, a los dolientes a poder procesar la pérdida. La muerte estaba integrada en la vida cotidiana, ¿no? Antiguamente las personas se enfermaban y podían morir en casa, acompañados por sus seres queridos. Inclusive había los velatorios que se hacían en casa, que a veces duraban días, se recibía a las familias, y esto naturalizaba tal cual, naturalizaba la muerte, ¿no? La hacía como lo que es, parte de la vida, ¿no? Actualmente nos encontramos que lo que sucede es todo lo contrario, que se invita al doliente a que sé fuerte, incorpórate lo antes posible a tu vida cotidiana, vuelve lo antes posible al trabajo y, por favor, no me recuerdes que podemos morir. Es como que tenemos un mecanismo de defensa que es la negación, ¿no? Por el cual pensamos que la enfermedad, que la muerte de un ser querido o que nuestra propia finitud es improbable, ¿no? Todo esto sucede a los demás. A mí no me sucede esto. Y mirar a la muerte es incómodo. Es incómodo porque nos recuerda a esto, que somos finitos, ¿no? En esta exposición nos remitimos al duelo como la pérdida del ser querido, al proceso de duelo, como el proceso antes, durante y después del fallecimiento, ¿no? Pero la muerte no es la muerte es un proceso por el que vamos pasando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde el momento del nacimiento, ya Grof habla de la muerte y renacimiento en el hecho del nacer, ¿no? Y durante toda nuestra vida, la muerte es parte de nuestro desarrollo. De repente tenemos que dejar a los papás porque tenemos que incorporarnos a la escuela, nos hacemos mayores, salimos de la casa de los papás, ¿no? Nos casamos, nos separamos, dejamos trabajos, cambiamos de piso. Es un proceso constante de cambio, ¿no? Es muerte, cambio, transformación, evolución. Es parte de nuestro crecimiento como seres humanos. ¿Qué entendemos por duelo, entonces? Pues es un proceso normal de adaptación a la pérdida. No es enfermedad, ¿no? Y sí, como nos dice aquí el Power, ¿no?, es un acontecimiento vital estresante. Y su expresión es total. Nos afecta a nivel físico, psíquico, emocional, conductual. Físico a todos los niveles, ¿no? Es decir, cuando uno está pasando un proceso de duelo,
le duele físicamente, ¿no? Es un dolor que puede aparecer un vacío en el estómago, náuseas, o sea, es algo que se manifiesta más allá de lo orgánico, ¿no? Pero que tiene su manifestación también en lo orgánico, ¿no? A nivel de conducta, a uno le trastoca, ¿no? Y puede pasar de un extremo a otro, ¿no? Desde un aislamiento total hasta una hiperactividad con tal de no contactar en un momento determinado con las emociones que a uno le están tocando porque son demasiado, ¿no? Para uno. A nivel cognitivo, porque uno puede tener, ¿no? A la persona querida ahí presente y llegar al punto de la obsesión, ¿no? De no entender, de estar irritable, ¿no? De no estar centrado, ¿no? De estar despistado, ¿no? Que no te acuerdas de nada. Es como una sensación de irrealidad, ¿no? Y esa irrealidad también se manifiesta en lo que unos pensamos, ¿no? Y a nivel afectivo, en un sentimiento de tristeza, de vacío, ¿no? Y de culpa y de enfado, ¿no? Un poco, diríamos que lo que caracteriza es la intensidad, ¿no? La intensidad de las emociones que en un momento determinado a la persona que está padeciendo ese duelo, le puede hasta asustar, ¿no? Entonces, desde el counseling, ¿no? Y más que desde ninguna otra corriente, yo creo que todas, ¿no? Pero desde el counseling, uno lo que no es fácil es lo que se supone que tiene que brindar, ¿no? El espacio para que esa persona pueda ir emergiendo con todas estas emociones y uno sosteniéndola, ¿no? Para dejar, pues, sentir y que pasen, ¿no? Porque es como si fuera unas olas, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Pero que a veces la intensidad uno puede parecer que se está volviendo loco, ¿no? Es como un espacio para poder dejar que el otro pueda perder en un momento dado el control y que se pueda sentir acogido por nosotros. Todo y que nosotros vamos, pues esto, ¿no? A hablar de síntomas, de factores. El duelo, como muchos de los procesos de la vida, son únicos y personales y dependen de la trayectoria y de lo que tenga uno, ¿no? De lo que haya recorrido uno, ¿no? Pero así, por poner factores en generales que pueden hacer, ¿no? Como uno lo vive, pues no es lo mismo, ¿no? Ser, incluso hoy en día, ¿no? Hombre o mujer a la hora de experimentar y de vivir un duelo, ¿no? Todavía en las mujeres está como más permitido, ¿no? El manifestar sentimientos como de tristeza, ¿no? De vacío, de llorar, de poderte abrir y explicar, y en el hombre, por desgracia, todavía hoy hay la parte como más conductual, ¿no? Donde se le puede manifestar más, o se le permite manifestar más lo que sería la rabia, ¿no? O la ira, o el hacer cosas, ¿no? A mí cuando repasaba esto y le decía a Susana, ¿no? Que en los duelos que uno va viviendo a nivel personal, ¿no? Parece que cuando fallece la persona querida, es habitual que incluso un grupo de los hombres digan, pues nosotros nos encargamos de la parte de funeral, ¿no? De la parte de lo que es más logística y más que necesita más acción en ese momento, ¿no? Es como si les correspondiera más eso. Entonces depende, ¿no? Si es un hombre o mujer y condicionado por todos estos factores hoy en día, pues va a tener una experiencia u otra, ¿no? La relación, evidentemente, con el ser querido, ¿no? Porque cuando a uno le fallece alguien, le fallece una parte suya, ¿no? Pero cuanto más suya o más cercana, pues más intenso es el proceso de duelo, ¿no? Y también el tipo de relación que tú hayas tenido con esa persona, ¿no? Y eso se tiene que también observar, ¿no? O indagar, ¿no? No es lo mismo relaciones que a lo mejor hayan quedado inconclusas o que haya conflictos no resueltos o relaciones secretas, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, en amantes, ¿no? En que uno, en principio, no tiene por qué estar triste porque a lo mejor pues, no sabe ni que públicamente tenía esa relación con esa persona, ¿no? Todo esto puede hacer que uno le resulte más difícil, ¿no? Hacer todo lo que es la elaboración del duelo, ¿no? Y después las circunstancias de la muerte, ¿no? Cómo cambian de unas a otras, ¿no? No es lo mismo una muerte, pues esto, una muerte repentina, ¿no? Que no te lo esperas y de repente, ¡guau!, te cambia todo alrededor, ¿no? Y pueden aparecer, pues, sentimientos de ira, ¿no? Y de agresividad, y esto aparece, pues, en atentados, por ejemplo, o en catástrofes naturales, ¿no? En un accidente de coche, que a la persona le pueden quedar, ostras, muchas preguntas y muchas respuestas que con aquella persona no ha acabado de resolver, no se ha despedido, ¿no? Que es importante, ¿no? El poderse despedir, ¿no? De la persona querida.
y producen un shock, ¿no? Sobre todo es aquella sensación de no me lo creo, ¿no? Incluso a lo mejor de no siento, no me lo puedo creer. Es tan grande para mí, es tan grande para mi psique que no lo puedo digerir, ¿no? La edad del fallecido, ¿no? No es lo mismo que fallezca una persona joven que una persona mayor, que uno ya pues, ha hecho toda su vida, ha hecho lo que le tocaba, ¿no? Ha tenido un ciclo de vida. Y bueno, pues si es inesperada y si es una persona joven, aún uno le vienen sentimientos de rabia y de tristeza, ¿no? Y de decir no entiendo nada, no le tocaba, ¿no? Es como esa ira que tiene que salir también, que forma parte del proceso, ¿no? de las fases, ¿no? Que explicará Susana del duelo. Queríamos también mencionar el duelo por el hijo no nacido, ¿no? Que, como comentaba Susana antes, muchas veces es, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Aparte nadie lo ha visto, es como algo que no es material y, bueno, uno va a la vida, ¿no? Sí. Es como... Cuando hay un proceso de aborto del hijo, te suelen decir, ¿no? No pasa nada, ya tendrás otros, ¿no? Eso es hipertípico, con lo cual la persona se suele sentir bastante, puede albergar rabia, ¿no? Hostia, no me dejan sentir este dolor, para mí es una pérdida. Si es, por ejemplo, en los primeros embarazos también, puede haber mucha frustración, toda la ilusión puesta ahí, ¿no? Para tener un hijo, eso queda truncado, ¿no? De repente, no pasa nada, ya tendrás más, ostras, a mí me está pasando algo, ¿no? Y en las mujeres, por ejemplo, el contacto con el primer embarazo, ¿no? Si nos pone en contacto con la diosa de la feminidad, con la creación, con la capacidad que tenemos, la magia que tenemos creativa, ¿no? Creadora. Entonces, que se produzca una pérdida ahí, ¿no? Sí que pasa. Y habitualmente la persona se puede sentir muy sola. Y si a veces uno hace como que no pasa nada, ¿no? Porque al final también, ¿no? Uno tiene la capacidad de sobrevivir, de ir haciendo y de repente a lo mejor aparece al cabo del tiempo, ¿no? Por nada, por un desencadenante que aparentemente no hay ninguna relación, ¡buah!, explota todo ese sentimiento de tristeza, ¿no? Luego queríamos también mencionar el suicidio, ¿no? El suicidio porque deja un montón, ¿no?, de preguntas sin respuesta. Es una muerte repentina y encima voluntaria por parte de alguien, ¿no? Donde uno puede sentir agresividad o ira hacia la persona que ha muerto o hacia él mismo, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo no me he dado cuenta de lo que le pasaba? ¿No? Y también el impacto, ¿no?, a nivel social que puede generar, ¿no? Sentimientos de vergüenza, ¿no?, dentro de la familia en algún momento, ¿no? O de hacer como que no pasa nada, ¿no? Un silencio y pasamos a otra cosa, ¿no? Y esto también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta porque a la hora del duelo, como en casi todas las partes de nuestra vida, la expresión, ¿no?, de las emociones y del poder explicar y experimentar lo que estamos sintiendo forma parte de nuestro proceso de estar mejor, ¿no?, del bienestar, ¿no?, a nivel psíquico y biopsicosocial, ¿no?, a nivel de todo. La enfermedad terminal y crónica, ¿no?, porque creemos que tiene unas características también especiales, ¿no? Y sobre todo el tema, por ejemplo, de enfermedades terminales, ¿no? Ahora ya no, pero antes, ¿no?, con la enfermedad del SIDA, ¿no? El sentimiento de vergüenza, ¿no?, de que podía ocasionar porque había un desconocimiento, ¿no? Y encima del dolor, ¿no?, de la enfermedad, del proceso de la enfermedad, de lo que significa, añádele lo que se representa el estigma social, ¿no?, de haber contraído esta enfermedad, ¿no? La parte que tiene la enfermedad crónica es que te permite seguir el proceso, ¿no?, acompañar a la persona que está en ese proceso de enfermedad, ¿no? Acompañarle en sus últimos días de vida, acompañarle en el tránsito, ¿no?, hacia lo que sea. Y eso puede dejar una sensación como de anticipar ese duelo y una sensación de que uno ha ido acompañando, ¿no? Pero ojo también, ¿no?, porque hay momentos donde hay que mirar, ¿no?, si, por ejemplo, hay una persona, ¿no?, que se ha dedicado exclusivamente, ¿no?, al cuidado de ese enfermo y cuando ese enfermo desaparece, ¡guau!, ¿qué hago yo con mi vida, ¿no? Me he pasado 2, 3 años yendo al hospital, yendo de médicos, sin preocuparme por mí y de repente mi vida no tiene sentido, ¿no? Y a esto hay que también fijarse, ¿no?, que me parece que hay algún taller luego, ¿no?, de quién cuida al cuidador, ¿no?, muy, muy importante, ¿no?
Y bueno, el hecho de que también hacer un duelo anticipatorio no exime, ¿no?, que uno vaya a tener el dolor, la pérdida, el shock, ¿no?, en un momento la rabia, la agresividad, la depresión, ¿no?, pero sí que puede ir acompañando, ¿no?, y esa parte también es importante resaltarlo, ¿no?, cuando uno trata, ¿no?, con pacientes, ¿no?, que el que haya podido despedirse de esa persona, ¿no?, y estas son las características que tendría más la enfermedad crónica, ¿no? Después también la personalidad del doliente, cada uno somos como somos y afrontamos la realidad con nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra historia, ¿no? Y para unos pues la muerte puede ser una catástrofe y para otros puede ser un momento de transformación a nivel personal, ¿no?, que le puede conectar con cosas que hasta en aquel momento ni se había planteado, ¿no? Uno cuando se encuentra con la muerte, es lo que decía Susana, ¿no?, se encuentra con su propia finitud, ya no la que le pasa al vecino del quinto, ¿no?, sino con la que está cercana, ¿no?, y ahí se mueven pilares y se mueven cosas, ¿no? El apoyo social, ¿no?, y familiar, lo importante que es pues los rituales, las personas que están alrededor, ¿no?, de la persona que está padeciendo el duelo, ¿no?, que el doliente pueda expresar, pueda recordar, ¿no?, pueda explicar anécdotas sin que sea algo como que choque mucho al resto, ¿no?, porque eso va a permitir, bueno, hacer más ágil, ¿no?, por decir un adjetivo, el proceso, ¿no? Y luego a veces que poníamos aquí como crisis concurrentes, ¿no?, que cuando uno está en un periodo de duelo es un desgaste tan físico y emocional que pasa por otras, a veces, no sé, coyunturalmente salen otras dificultades, ¿no?, a nivel económica, de enfermedad, incluso ha estado durante un tiempo sometido a un periodo de estrés, ¿no?, en el cuidado o en el mismo proceso de duelo, que llega un momento que esa persona incluso manifiesta síntomas físicos o emocionales que había manifestado la persona que había fallecido, ¿no? Y cualquier detonante que pueda haber en la vida de una persona que está haciendo un duelo, claro, coge una intensidad mucho más elevada, ¿no? Una crisis económica, una dificultad económica en un momento donde uno está en un estado, ¿no?, pasando un proceso de duelo, representa mucho más, ¿no?, que en otro momento de la vida, ¿no?, y que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora os explico un poquito las fases del duelo. Para hacerlo así un poco más ágil, imaginaos, a mí me pasó hace poco esto, que llegáis al supermercado, que hacéis la compra, el carro hasta los topes. Si tenéis hijos, vais con los hijos, con los pollos allí también de la mano. Llegáis al parking, vais a descargar toda la compra, empezáis a buscar y no encontráis las llaves del coche. ¿Qué os pasa? Lo primero es hostia, no puede ser verdad. Esto no me puede estar pasando. Dios, no es posible. ¿Dónde están las llaves del coche? Negación. La segunda sería la ira, ¿no? Es el enfado que te coge, no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios mío, tengo prisa, tengo que poner la comida. Llega un momento que empiezas a negociar con Dios y con la Virgen. Si encuentro las llaves del coche, Dios mío, te prometo que voy a ser súper ordenada a partir de ahora. Mentira. Pero para todo lo que haga falta, por favor, quiero llegar a mi casa. La grúa, me lo estoy imaginando. Llega un momento que te haces cargo de lo que está sucediendo, ¿no? Y haces plof. Mierda, no tengo las llaves, no están. Y a partir de ahí, haces acopio de las pocas energías que te quedan después del disgusto y te pones en marcha para llamar por teléfono, para buscar los recursos que tú necesitas para poder salir del parking con toda tu compra, que sería la aceptación del proceso. Es así en todos los procesos de duelo.
Lo que varía son, como antes ha dicho Marta, el vínculo que tienes. No es lo mismo que pierdas las llaves de un coche que evidentemente que se te muera una persona querida, ¿no? Hablamos de los procesos, de las fases de duelo en la pérdida de los seres queridos, pero cuando hay una pérdida importante de la salud, también pasamos por estas fases. Hablando de la negación, que sería la primera fase, la diferencia entre la enfermedad y la pérdida de un ser querido es que cuando tú pierdes a un ser querido no es que no sepas que ha muerto, es que simplemente no te puedes imaginar que cuando vas a llegar a tu casa esa persona no va a estar. Es como difícil de digerir esto. La negación nos ayuda a poder elaborar toda esa información de ese shock, ¿no? De repente te dicen, pues papá ha muerto, pues tu pareja ha muerto. Pues, hostia, eso es difícil de sostener, ¿no? Entonces la negación nos permite ir procesando esa información. ¿Cómo podemos ayudar desde la relación de ayuda en la fase de negación? Con la presencia. Con una presencia de no esperar que suceda nada, de no querer nada, simplemente estar ahí. Con una escucha activa, ¿no? Que imagino que ya habrá salido lo de la escucha activa, que es no solamente estoy escuchando lo que el otro me dice, sino estoy observando cuáles son sus gestos, estoy observando también cómo yo me siento, para poder desde ahí hacer un buen acompañamiento al otro, ¿no? La empatía, entendida la empatía como la capacidad que yo tengo para ponerme en el lugar del otro sin perderme de mí misma y mantenerme en un estado receptivo y sin juicio. Ir reordenando toda la información que ha recibido esta persona que está en estado de shock, para que pueda ir, pues esto mismo, elaborando el proceso, ir integrando qué es lo que está sucediendo real. Después de la negociación pasaríamos a la ira. La ira puede ir enfocada en muchas direcciones, ¿no? Te puedes enfadar con Dios, te puedes enfadar con los médicos porque no han podido salvar a la persona querida, te puedes enfadar contigo porque no te has dado cuenta a tiempo. En esta fase, la ira viene a sostenernos, de contactar, nos permite ir contactando poco a poco con el dolor. El dolor es mucho más potente y mucho más difícil de sostener. Como acompañamiento en la relación de ayuda, facilitar un espacio de expresión de la ira, ¿no? Es para que pueda esa persona vomitar esa ira y poder ir comenzando a contactar con la tristeza, con el vacío, con el dolor. Y porque tiene derecho a cagarse en todo, porque le acaban de quitar a una persona que probablemente sea muy importante para esta persona, ¿no? Es como darse el permiso a la persona, dar el permiso a la persona de que pueda sacar toda su impotencia. Pueden ayudar también aquí las técnicas de relajación, ¿no? A veces cuando entramos en contacto con un proceso de pérdida podemos entrar en episodios de pánico, ¿no? Aparte de sostener lo increíble, ¿no? Es de repente no está esa persona y todo el chorro de emociones que salen, puede ser una locura. Todas las técnicas de meditación y de relajación pueden ayudar a bajar ese punto de intensidad tan potente, ¿no? Ofrecer nuestra capacidad de contención. Cuando hablamos de la capacidad de contención,
de contención de la ira, por ejemplo, ¿no? Que estamos en esta fase. La contención es como la capacidad que yo tengo de poder recoger y de acoger al otro. No es el calla, no hagas ruido, ¿no? Sino estoy aquí contigo y este espacio es para ti. La tercera fase sería la negociación. Cuando desaparece la ira, entramos en la fase de negociación que nos permite como comenzar a estructurarnos. No de repente esto es real. Aquí salen expresiones como ojalá mañana abra los ojos y todo esto haya sido una pesadilla. También aparece la culpa. ¿Qué hubiese yo podido hacer si? Aquí es interesante trabajar la culpa, ¿no? Ver si esa culpa es real, está basada bueno, pues a lo mejor en las carencias de la persona, ¿no? Y ver qué es lo que puedo yo extraer de ahí como conocimiento que a mí me ayude pues a sacar lo mejor, el máximo contenido posible para mi evolución a partir de aquí. ¿Qué es lo que yo puedo aprender de este proceso? ¿Qué es lo que para otra vez puedo hacer mejor? ¿Qué podría haber dicho? ¿Qué podría...? ¿no? Podemos facilitar el diálogo de las situaciones inconclusas. Y podemos también facilitar... Ahora me queda en blanco, ¿eh? Los deberías. Deberías. La culpa, los deberías. Sí, las culpas, los deberías. Podemos también ver si las culpas son justificadas o injustificadas. Hay veces que la persona, por ejemplo, una madre que ha perdido a su hijo, si lo ha perdido en un momento que se ha ido a descansar porque la señora no podía más, el sentimiento que emerge de culpa puede ser el no soy una buena madre, no he estado en ese momento, cositas como esta, introyectos, ¿no? Todo aquello todo lo que debería hacer como buen amante, como buen padre, como buen acompañante. Todas aquellas cositas que hemos cogido de lo que tenemos que ser y que lo cogemos de la sociedad y que lo hacemos nuestro, ¿no? Como desmitificar que somos todopoderosos y trabajar que somos humanos, que nos cansamos, que sentimos dolor, que no podemos, que necesitamos ayuda, ¿no? Es como somos humanos. El trabajo de la culpa consiste, podemos facilitar este contacto, ¿no? con los propios límites. Después de la fase de depresión, donde la persona después de la negociación, entramos en la depresión. La depresión es el momento en que entramos más en contacto con ese vacío que se ha producido, con el dolor y con la tristeza. La depresión es una fase que nos permite evaluar la pérdida, qué es lo que esa persona significaba para mí. Nos enlentece. Es una fase que nos permite poder volver a reconstruirnos desde el cero, desde poder reconocer a aquella persona, lo que fue para mí, y poder ubicarla, comenzar a ubicarla en un sitio desde el cual yo puedo comenzar a partir colocándola dentro de mí, llevándola conmigo, ¿no? En la depresión a menudo hay una tendencia a medicar, ¿no? Es como buscar la anestesia para no sentir el dolor. En el caso de la medicación, lo que se suele hacer es alargar el proceso de duelo, ¿no? Lo cortamos. No es que vaya a desaparecer ese dolor volverá a emerger, ¿no? Es para poder llegar a la etapa de aceptación, hemos de dejarnos sentir ese dolor para poder soltarlo, ¿no? Y que entrar en esto que nosotros gestálticamente llamamos la autorregulación organísmica, ¿no? Poder hacer todo el proceso de soltar.
llegamos a la etapa de la aceptación. Me están diciendo, falta un minuto, qué mierda. Cuando uno acepta es cuando podemos empezar a colocar a esa persona en un buen sitio, a poder tomar todas las vivencias, todo aquello que pudimos compartir de una buena manera con aquella persona y que eso nos sirva de inspiración, de fuerza para comenzar a caminar. Es cuando comenzamos a tener más días alegres que tristes, ¿no? Aquí, para acompañar la aceptación, es un proceso de acompañamiento. Tenemos que tener en cuenta que el primer año después de la pérdida de un ser querido, todas las vivencias que vamos a tener son nuevas, o son las mismas, pero sin esa persona. Con lo cual nos tenemos que volver a rehabituar a un espacio conocido en carencia de aquel ser, ¿no? De este ser. Y bueno, también ahí es el trabajo de recolocarlo emocionalmente, ¿no? Ahí el conectar con las bonitas cosas, con los gustos del fallecido, con las cosas compartidas, con aquellos sitios donde nos gustaba ir juntos, nos puede acercar al difunto, ¿no? Ahí entramos en la parte de podemos desapegarnos de la persona y guardar un bonito vínculo, ¿no? Un espacio de amor que eso no desaparecerá en la vida, ¿no? Ese espacio, sistémicamente se dice que esa persona no puede ser sustituida por nadie, ¿no? El lugar que ocupa un ser querido cuando desaparece en nuestro corazón es insustituible. Ese lugar es para nosotros, nos lo llevamos puesto, ¿no? Y ahí hay algo de alegría de vivir, alegría por lo compartido, ¿no? Qué belleza poder llevarnos eso no nos lo quita ni Dios. Cuando nos cabreamos por Dios, ¿por qué me has hecho esto? No me lo quitas ni tú, ¿no? Esto es mío. Bueno, vamos a pasar muy rápido, ¿no? Porque aparte me ha gustado mucho cómo ha acabado, ¿no? Como que el proceso al final del duelo, o sea, el duelo no es una enfermedad, ¿no? El duelo es un proceso natural que uno experimenta cuando se le muere a alguien querido, y donde uno necesita pasar por todas estas fases y donde necesita acomodarse a una nueva realidad y necesita interiorizar esa persona que no la va a tocar nunca más, pero que siempre va a quedar dentro de uno, ¿no? Con todas las cosas que se llevan. Y habíamos hecho una pincelada de lo que sería, dentro de este proceso natural, lo que sería el duelo complicado, patológico, ¿no? Y bueno, la verdad es que la literatura tampoco... Hay diferentes clasificaciones, pero lo que parece que están todos de acuerdo es que no deja de ser que en intensidad o en duración, por estas fases, que esta es de la Kluwer, pero hay diferentes fases de otros autores, pero pasan por estos estadios, ¿no? Por el shock, por la depresión, por la aceptación, pues llega un momento que por lo que sea una persona se queda como estancada, ¿no? Interrumpida en uno de esos procesos, que puede ser pues el shock, ¿no? Y puede hacer que como que evite el duelo, o en la depresión, ¿no? Y puede hacer que el duelo se cronifique, ¿no? Y quede ahí enganchado a esos recuerdos y no sea capaz, ¿no? de incluso vaciar el armario. Entonces, es importante, ¿no? para las personas que tratamos, ¿no? desde el counselor, el poder detectar y acompañar dónde esa persona se ha quedado ahí como más estancada, ¿no? Sería... Y bueno, pistas que te pueden dar, pues es eso, ¿no? Cuando una persona pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Y todavía no puede ni nombrar a la persona fallecida porque empieza a llorar, o cuando tiene una emoción intensa, cuando se celebran cumpleaños o navidades. Bueno, son cositas que nos pueden ir dando pistas sobre que hay algo ahí que no acaba de fluir, ¿no? Y es ahí donde tenemos que acompañar y facilitar, ¿no? Y pues eso, ¿no? Como dice Bucay, que el duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor, ¿no? Cuando empezamos a mirar hacia el futuro, teniendo en cuenta que tenemos nuestra historia, nuestro presente y nuestros antepasados, ¿no? Importantes. Y luego queríamos acabar con esta cita, ¿no? Porque, bueno, que había 2 mellizos en la panza de su mamá y después de distintas etapas de gestación se habituaron a las reglas de su modo de vida y estaban súper bien ellos dos. Hasta que comenzaron las contracciones y uno le dijo al otro:
¿habrá más vida allá de la placenta? Y el otro le respondió, nadie volvió para contarlo, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos, ¿no? Nadie volvió para contarlo. Y gracias.